Hemos pasado del miedo extremo a euforia total en cuestión de semanas. Y eso históricamente es exactamente cuando el mercado se está acercando a sus fases finales. Ahora mismo todo el mundo está persiguiendo precios, comprando en máximos, hablando de inteligencia artificial, como si esto no pudiera parar. Y ese es el problema, porque cuando una narrativa domina el mercado, normalmente ya es tarde. Hoy te voy a enseñar varias señales, datos, no opiniones, que me hacen pensar que podríamos estar entrando en una fase final, un blow off top, del que vengo hablando todo el año. Y lo preocupante es que muchas de estas señales ya se están activando. ¿Vale? Porque recordar cómo hace unas semanas nos vendían miedo, recesión, crisis energética, el gran crash. Y os decía, la guerra la olvidaremos, volveremos a la narrativa inteligencia artificial, porque necesitan avaricia, necesitan euforia, necesitan que todo el mundo esté montado, cegado por el verde y en complacencia para efectivamente vender y distribuir como quieren hacerlo. Y ahí es donde estamos entrando, ¿vale? Y esto ya es preocupante. En este vídeo quiero que analicemos varias ideas, varios modelos. Necesito que, si no habéis visto el vídeo anterior, después de este vayáis a verlo. Ese análisis que hemos hecho con el amigo Llorens sobre los modelos matemáticos o Fibonacci, donde hemos visto que hay muchísimas confluencias desde la corrección de 2022, desde la corrección de 2025, confluencia de Fibonacci con la corrección actual, y estamos entrando en zonas donde esperamos giros, ¿vale? Es muy importante que vayáis a ver ese vídeo y empezáis a prepararos. Yo, en base a lo que analizamos en ese vídeo, ya os conté por Telegram, por Twitter, que saqué también más puts, ¿vale? Protección, especialmente en semiconductores, y de eso vamos a verlo. En el SP500, además, se me activa una alerta 9. Venimos de un 9 que llegó hasta 15, 16 sobreextendido, muy pequeña pausa, con un doble 9 seguido. Históricamente, esto es una secuencia que tiene que parar en algún momento y seguramente se agote tal vez pronto, ¿vale? No significa que el mercado no pueda seguir subiendo, y eso lo vamos a ver a continuación, pero estamos entrando en una fase final y estamos entrando en una fase de euforia que suele desencadenar en sustos. Porque recordar como muy a menudo los mercados van subiendo en escalera y luego caen en ascensor, ¿vale? Esa es una frase que hemos visto repetirse en Wall Street muy a menudo. Y ahora tenemos muchas alertas activándose. No solo tenemos ese 9, como se estaba mostrando, sino que, en fin, y las donde estábamos llegando ya con el amigo Llorens, que estuvimos viendo, teníamos muchas confluencias. Hay muchos temas preocupantes, porque tenemos, por un lado, los yields, que también han estado muy cerca del 4.5. Tenemos un petróleo que está disparado, el mercado ya ha pasado olímpicamente ese tema, ¿vale? Pero podría ser que estuviésemos entrando en una fase final, ese blow off top del que vengo hablando, ¿vale? Porque recordar cuando todo este tema de Irán, que todo el mundo me intentaba convencer de que esto era el gran crash, que el petróleo, que no sé qué, escasez, que nos íbamos a morir de hambre y tal, y os decía, no me cuadra, señores, yo vengo esperando una corrección entre marzo y abril, como todos los años ocurre, lo más probable es que el gran techo de mercado venga con euforia, venga con esa salida, esa bolsa de SpaceX, con todo el tema de inteligencia artificial, porque esa euforia extrema es la que necesitan. Ahora estamos viendo cómo incluso podría salir a bolsa Anthropic con una valoración de 1.2 trillones. O sea, no tenéis ni idea la locura. Esto va a ser el salvaje oeste cuando estas empresas de inteligencia artificial salgan. Y eso ya lo estamos viendo en muchas de las empresas de semiconductores que están teniendo movimientos parabólicos. Yo personalmente, cuando empiezo a ver movimientos parabólicos como el de Micron, como el de SanDisk, como el de Intel, como todo el sector de semiconductores, empiezo a plantearme que igual no es mala idea tomar beneficios, igual no es mala idea protegerse. Razón por la que saqué opciones put en el ETF de semiconductores SOX, expiración enero, tengo muchísimo tiempo, sí que creo que en algún momento vamos a ver un susto, y va a ser un susto violento, porque históricamente, cuanto más salvaje es el movimiento hacia arriba, la corrección también es muy brusca, ¿vale? Y esto lo hemos visto una y otra vez. Y recordad lo que pasó también con el oro y la plata, es exactamente lo mismo, lo hemos visto en cripto, lo hemos visto en todo tipo de activos, ¿vale? Y no es cuestión de ser bajista, yo he sido el más alcista todo este año, simplemente cuestión de protegerse, porque esto es muy probable
y lo hemos visto. Luego, si vamos a ver el tema de valoraciones, pues obviamente estamos ya bastante extendidos. Lo que son el price earnings está bastante elevado en lo que estamos viendo ahora mismo. Y eso no significa que obviamente tenga que estallar todo. Si las empresas venden más y tienen mejores márgenes, de puta madre. Pero algún tipo de pausa no me extrañaría para nada. Porque al mismo tiempo estamos viendo cómo hacemos máximos, pero también hay muchas empresas que están metiéndose por debajo de su media de 200. ¿Vale? Y eso es un poco más preocupante. Quería mostraros esta pequeña idea que he visto por ahí circular y que es bastante interesante. Y es que algunos conoceréis a Jesse Livermore, uno de los traders más famosos de la historia. Estuvo ahí en el crash de 1929. Y en uno de sus libros, él tiene este patrón de este gráfico especulativo que ha sido de los más estudiados por los últimos 100 años o más de 100 años. Y daros cuenta, él hablaba de esa fase de acumulación, cilindro, y cuando nos empezamos a salir de esa fase de acumulación y entramos en esa fase parabólica es cuando normalmente los mercados se agotan, ¿vale? Y eso es un poco la razón por la que os estoy haciendo saber que tengo una alerta y empiezo a protegerme, ¿vale? Por no hablar del RSI, que también está en máximos de sobrevaloración en el SP500. Ahora bien, te vas a ver, como os estaba mostrando, el sector semiconductores y pues tiene un movimiento parabólico muy salvaje. Estamos viendo movimientos parabólicos en todo lo relacionado con inteligencia artificial. ¿Recordáis la empresa Nokia, que hacía teléfonos, que ha estado en la mierda por muchísimo tiempo? En el momento que se giran hacia el sector de inteligencia artificial, entramos también en movimientos parabólicos. Y yo aquí ya veo signo de agotamiento. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daos cuenta como ya me lo está marcando muy rojo y tenemos colas largas. Hay gente que ya están tomando beneficios, es lo que vemos aquí. En un gráfico semanal, ¿vale? Si vamos a ver el diario, pues vemos cómo se gira un poquito. Luego vamos a ver Micron, efectivamente también tengo un 9, ¿vale? Entonces tengo muchísimas alertas estallándome en la cara diciéndome, ojo, que tenemos secuencias muy extendidas y que algún tipo de rotación, ¿vale? Porque no tiene por qué ser un mercado bajista, pero podríamos ver algún tipo de rotación, sería bastante normal y yo ahí empiezo a protegerme. Daos cuenta cómo están los sectores ahora mismo. Tenemos sectores de semiconductores que llevan un 65% de media este año, un año en el que nos vendían recesión, crisis energética, en el que nos íbamos a estar en la ruina, en el que todo se iba a la mierda. ¿Os acordáis? Hace unas semanas, 65%, energía 32%, robotics 17%, industriales 16%, nuclear 14%, materiales, ¿vale? Sin embargo, hay sectores que todavía están más bajitos. No me extrañaría si empezamos a ver una rotación, porque el dinero inteligente sabe vender arriba, sabe cuándo salirse. La mayoría de la gente sabe cuándo entrar, pero no saben cuándo salir. Eso es lo más difícil. Y de eso os intento educar en muchos de mis vídeos, ¿vale? Entonces, estamos en algo parecido al año 2000, el dot-com o 1929. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Os voy a mostrar distintas ideas positivas y algunas un poco más negativas y vamos a sacar conclusiones. Este gráfico es bastante interesante, lo he visto por ahí en las redes, en el que se pone la gráfica del Nasdaq sobre la del año 2000. Y daos cuenta cómo en el año 2000, que toda esa euforia loquísima vino. ¿Por qué? ¿Por qué vino esa loquísima euforia? Por las salidas a bolsas de nuevas empresas con máxima euforia, como estamos a punto de vivir con SpaceX, con OpenAI, con Anthropic y todas estas empresas que salen a bolsa relacionadas con inteligencia artificial, porque la lista es enorme, ¿vale? Solo hablamos de las más grandes, pero hay muchas más. Y en el año 2000, con esas salidas a bolsa, la euforia, la especulación era brutal y el Nasdaq se duplicó en cuestión de pocos meses, ¿vale? Es por eso que creo que podríamos estar a punto de ver ese blow off top del que vengo hablando todo el año. No era el tema del petróleo, no era el tema de la guerra, no era el Gen Carry Trade, no son todo este tipo de mierdas y miedos que os venden porque ellos necesitan acumular y comprar a barato, lo que siempre buscan, ¿vale? Por eso siempre os intento hacer pensar. Y es que, ¿vale? Daros cuenta, y estos son datos de 1950 a 2025. Rara vez los mercados han hecho techo en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Los mercados suelen hacer techo en enero, los mercados suelen hacer techo en diciembre. Sí que pueden venir correcciones en torno a verano. Sí que pueden venir
correcciones y sustos justo antes de una última fase explosiva, ¿vale? Y eso es un poco lo que os mostraba aquí en este potencial gráfico idea de Livermore. No sé cómo va a ser, no sé si vamos a sacar más, vamos a sacar menos, pero es por eso que os hice ese vídeo con Llorens, que es muy importante que estudiéis, porque estamos en unas zonas súper claves que históricamente han dado reacción al mercado y tenéis que ir a estudiarlo y empezar a hacer los deberes, ¿vale? Pero, como os iba diciendo, y aquí quiero mostraros de nuevo, por ejemplo, la gráfica de Netscape, que fue una de las empresas con mayor euforia y especulación hacia el año 2000 en esa burbuja.com. Daos cuenta en azul la gráfica de Netscape, que fue una de las IPOs más salvajes y más locas que hubo y que duró bastantes años. Y daos cuenta la valoración de ChatGPT, ¿vale? Entonces, esto podría estar comenzando, ¿no? En el momento que salgamos a bolsa podemos ver un movimiento salvaje bastante loco y es por eso que tenemos que tener cuidado. Por otro lado, y eso es preocupante, aunque bueno, muchas veces se equivocan, los hedge funds han estado vendiéndole al retail, ¿vale? Y eso es lo que suele ocurrir. Lo que solemos ver es como las instituciones han estado comprando el dip salvajemente y son los minoristas los que siguen comprando los techos y los movimientos parabólicos cegados por el verde y por la avaricia. Yo personalmente no me dedico a perseguir, solo compro cuando tengo una buena oportunidad. Prefiero tener paciencia. Si me lo he perdido, me lo he perdido, ¿vale? Allá cada uno con su riesgo. Pero lo más fascinante de todo es como la estacionalidad, una vez más, a pesar de que no me creíais en marzo, ha vuelto a funcionar. E incluso en los años de Trump, históricamente, marzo y abril es cuando se producen las correcciones, ¿vale? Y es lo que estamos viendo una vez más. ¿El mercado alcista está súper extendido? Pues si lo comparamos con otros años, con otros ciclos alcistas, hemos visto mercados alcistas que han durado más de 10 años, ¿vale? Ahora bien, no van en línea recta. Tienen periodo de volatilidad, tienen periodo de corrección, tienen periodos en los que te venden miedo y ruido y en los que quieren quitarte tu dinero. Como han hecho en 2025, como han hecho en 2026, como han hecho en 2024, como han hecho en 2023, como han hecho en 2022. ¿Vale? Y seguramente lo vuelvan a hacer pronto. Porque, en fin, las correcciones de más del 20% son muy normales en los mercados. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a solo ver verde, pues no sabes cómo digerirlas. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Pues hay tantísima gente preocupada y traumatizada y tal. Una cosa es vivir en miedo y otra cosa es ser precavido y saber protegerte. Y de eso de lo que hablo y es el mensaje que quiero transmitir, ¿vale? Yo sigo estando a largo, no solo estoy a 100% largo, estoy a más del 100, estoy hasta apalancado y con margen. Pero empiezo a protegerme, empiezo a ser consciente. Y sé que nos pueden meter aquí una cuchillada salvaje y no la ves venir. O la mayoría de la gente no va a verla venir, ¿vale? Porque ese tipo de correcciones son muy normales a pesar de que los mercados sigan subiendo. Entonces, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que ir a hacer los deberes, tenéis que ir a prepararos. Yo cuando veo un Micron, alerta 9, movimiento parabólico, pues empiezo a plantearme si recortar, empiezo a plantearme si protegerme, o empiezo a plantearme si esto es una acción que me da igual que caiga, quiero mantenerla a largo plazo porque tengo total convicción absoluta de que puedo hacerlo bien. Hay muchas empresas como por ejemplo Google, como AMD, que daros cuenta también están dando 9. Es que es generalizado, señores. Así que viene una pausa. Y aparte la estacionalidad de mayo nos lo indica. Pero hay empresas a lo mejor como Google que me da igual que corrijan, si acaso quiero comprar más abajo. Pero hay otras donde sé que el movimiento es mucho más especulativo, mucho más eufórico y igual no sería mala idea recortar. Por otro lado, os lo puse en Twitter, tenía un 9 potencial giro en el oro y en la plata y efectivamente estamos viendo un intento de reversión o giro en esa tendencia que teníamos medio bajista, ¿vale? La plata igual, con lo cual este indicador está funcionando muy bien y una vez más hemos sido capaces de anticipar potencialmente este movimiento. Luego cuando vamos a ver Bitcoin, pues ya estamos en la zona 81.000, lo está haciendo bastante bien y bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí que quería mostraros algo interesante, vale, lo puse por ahí en Twitter, y es que cuando vamos a ver los futuros de Bitcoin, hemos llegado a esa zona
tan clave que tengo marcada por semanas, que era ese mega gap, y estamos ahí trabajándolo. Aquí mucha gente piensa que vamos a ser rechazados si nos iremos al 50.000, que es lo que espera todo el mundo. Creo que va a ser clave ver cómo trabajamos esta zona y qué tipo de rechazo ocurre. No te puedo vender que no vamos a 50.000 porque estamos en 80.000, pero sí que sé que aquí podemos tener cierta reacción, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Porque hay muchísimas empresas que están potencialmente dando oportunidades. Y recordar cómo el mercado siempre va rotando. Esto me lo preguntaba alguno de mis seguidores el otro día o ayer. Me decía, oye, pero ¿tú crees que si el mercado está haciendo máximos, estas empresas que están todavía caídas como Adobe, Oracle, tal, entonces ya no pueden subir más porque el mercado ya ha hecho máximo? Y no tiene por qué, porque el dinero siempre va buscando oportunidades. Se vende arriba, se compra abajo, ¿vale? Y el dinero rota de sectores. Es por eso que os mostraba esta tabla y os decía, si los semiconductores están medio parabólicos, la noticia, el catalyst, da igual lo que sea, en algún momento le van a dar un palo y van a empezar a rotar dinero a otros sectores que están más bajos, como el de salud, como financieros, como el de defensa aeroespacial o lo que sea. Vale, no lo sé, puede ser el de inmobiliaria, pero seguramente vemos algún tipo de rotación viniendo. Entonces, que avisa no es traidor, más vale protegerse. No sé si vamos a ver el movimiento de Livermore, sería muy salvaje que el SP500 se fuese a los 5.000. Pero bueno, yo empiezo a protegerme, ¿vale? Y mientras tanto, pues disfrutar la ganancia de estas cosas verdes. Lo único que tenemos que prepararnos la cabeza y el estómago para que cuando te den el palo, pues no sufras, porque esto es parte del juego. Esa volatilidad es parte del juego. Y en el momento que tú entras en los mercados, tienes que aceptar y asumir que ya has perdido todo. Si sobrevives y ganas, es un win, has ganado ya. ¿Vale? Acepta que muchas de tus ganancias potenciales pueden evaporarse cuando te levantes mañana o en cuestión de horas o la semana que viene o el mes que viene, ¿vale? Si no estás preparado mentalmente para ello, pues dedícate al golf, al cricket, al ajedrez, otro tipo de cosas. No sé qué más deciros. Suerte, ir con Dios, protegeros. Porque recordad lo que siempre digo. Se saca protección cuando puedes, no cuando debes. Hasta luego.